El arte nos comunica, nos integra, nos permite entendernos y conocernos. Estás escuchando Culturarte. Bueno, y acá estamos nuevamente con todos ustedes que seguramente están súper ansiosos. Le quiero mandar saludos a Luciano Sáez, que estaba esperando, que está súper contento y que está siguiéndonos a través de YouTube, FM Ser 897 Culturarte, y también a Graciela De Biasi, que espero que te hayas podido ¿cómo se dice? Conectar, Gra, porque vi el mensajito que dejaste, pensé que era yo quien no podía. Pero bueno, son cosas de la tecnología y lo que va pasando con todo esto. Ahora le quiero dar la bienvenida a María de Los Ángeles Chiosa, que es sommelier de té y que nos va a contar un poquito sobre la historia del té y ese ceremonial tan apasionante que significa. Hola María de Los Ángeles, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Ansiosos? Acá. Es importante. Por supuesto, totalmente, y estamos muy atentos a todo lo que nos tenés que comentar con respecto al té. Bien, bueno. ¿Ustedes quieren que yo les cuente o ustedes me van haciendo consultas, preguntas? ¿Cómo lo quieren? Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es la historia del té, esa que vos comentaste en esa reunión que yo fui para la degustación, que estuvo fantástica y me maravilló tanto, porque les cuento que hace degustaciones María de Los Ángeles, que va organizando en distintos lugares, en distintas ciudades, para que puedan participar y aprender sobre la historia del té y esa ceremonia tan importante. Empecemos con la historia del té. Bueno, la historia del té, en realidad, como siempre yo digo, se divide un poquitito. O sea, la gente dice, algunos dicen que comienza en China, otros en Japón, otros en la India. La realidad es que los primeros escritos que se encuentran sobre el té datan de unos 3.000 años antes de Cristo. Y hay una leyenda que cuenta que no es así tan comprobable, pero es una leyenda en sí y es la más reconocida con respecto al té, que habla sobre un emperador, que era el emperador Shenun, que en sus conquistas, con todos sus séquitos, él para en un lugar a descansar y se queda dormido bajo un árbol enorme, y se despierta producto del aroma que salía de los calderos después de un viento fuerte, y que unas hojas de ese árbol habían caído dentro del agua caliente. Y ahí es como comienza la historia del té, porque en realidad las hojas eran de una planta de té, de la Camellia sinensis, y él queda como maravillado por el aroma, por el sabor, y ahí es como que empieza la historia del té, que en un principio se utiliza como más medicinal que como lo tomamos nosotros ahora. Y así va dándose todo lo que hace a la parte de promulgación de lo que es el té. Va de ahí, de la China, va a ir a Japón a través del budismo, después de Japón en la India, y desde la India va a llegar a Europa a través de los holandeses, que es para más o menos 1600. De hecho, se consumía y se vendía en farmacias el té. Y después aparece dentro de lo que son las cortes, cuando una princesa de Portugal, que es Catalina de Braganza, se casa con el rey de Inglaterra y lleva como dote un cofre lleno de hebras de té, que comparte con las mujeres de la corte. Ahí comienza un poco como el consumo del té fuera de lo que sería lo que es medicinal. Pasan los años y aparece otra mujer importante,
que es la condesa de Bradford, que ella va a ser un poquito la que va a dar el inicio a las tardes de té, y después la que le va a poner, digamos, como el punto final a las tardes de té, o la que va a llevar, digamos, mejor dicho, las tardes de té al famoso té de las 5, es nada más ni nada menos que la reina Victoria. Y así es como más o menos del Oriente llega a las mesas de Occidente, en un resumen bastante importante que hice. Un resumen importantísimo, pero digo, las mujeres también fuimos haciendo un poco punta, o sea, desde el comienzo, que lo tenemos a este hombre que, bueno, es despertado por ese perfume tan fragante y tan hermoso de lo que es el té, porque obviamente el té siempre lo que nos llama la atención es eso, ¿no? El aroma que va alargando cuando uno lo está preparando. Así es, sí. Sí, nosotros decimos que el té es como que se despierta. Cuando nosotros lo ponemos en contacto con el agua, es como comienza a despertar. Uh-huh. Empieza a... ¡Ay, se me tildó! No te puedo creer. Bueno, ahora en un ratito nada más estoy segura de que va a venir con nosotros nuevamente María de los Ángeles, porque se nos tildó la llamada, seguramente algún inconveniente con la tecnología, ¿no? Que se cortó justo. Acá estamos de nuevo. Entonces estabas diciendo... yo siempre lo relaciono mucho al té con las personas, porque a veces es como que nos quedamos así como las hebras sequitas, tranquilas, pero siempre ahí latentes, y bueno, con un poquito ya de agua tibia arrancamos para dar lo mejor de nosotros. Exactamente, y hay una ceremonia determinada como para la preparación del té, como para poder compartirlo, cómo podemos darle esa impronta en nuestra vida. Mira, ceremonias hay en cada, digamos, ceremonias y rituales de acuerdo a cada uno de los lugares donde se consume el té. Lo vas a tener en China de una manera, en Japón de otra. Acá nosotros, digamos, en el occidente, que es un poco lo que más nos atañe a nosotros, o de la manera que más consumimos el té, en realidad no hay ceremonias. Un poco a veces yo hago los eventos también para sacar un poco los mitos, porque mucha gente por ahí no consume el tenebras, que es justamente de lo que estamos hablando, el tenebras, porque piensa que necesita tener el relojito de arena para calcular el tiempo, o una tetera de porcelana. Otra vez, maravillosamente me está fallando ¿cómo se llama? La comunicación. Bueno, yo les cuento que en ese momento que estábamos charlando con María de los Ángeles, que es sommelier de té, estábamos pasando unas imágenes que fue cuando participé activamente en uno de los encuentros que ella desarrolla, donde nos va mostrando justamente y haciendo una reseña histórica sobre el té. Entonces, lo que hice fue hacer unos pequeños videos donde los estamos viendo en este momento a través de YouTube. Las mesas hermosamente preparadas con una vajilla, y además esa degustación divina que hicimos del té, que también estaba fantástico, porque además es una elaboración propia tuya. Comentanos un poquitito sobre eso. En realidad lo que tenemos es una empresa que comenzamos en forma artesanal y que ahora ya le estamos dando otra impronta, que es sobre hebras de autor. La base es un té, siempre hay distintos tipos de té, hay té azul, té blanco, té negro y té verde. Utilizando esas bases de té, nosotros lo que hacemos es blendearlo con frutas, con flores, con hierbas, con especies, y vamos armando una línea. En el caso de Marité, que es la marca, tiene una línea que se llama Mujeres que Inspiran. Y esa fue una de las que vos probaste.
Y bueno, tiene, por ejemplo, tenemos, en realidad la línea se llama Mujeres que Inspiran porque un poco es creación mía, y el nombre que le puse a cada uno de los blends son mujeres que me fueron inspirando a mí en mi vida. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, Coco por Coco Chanel, Frida por Frida Kahlo, Sofía por Sofía Loren, Victoria por la Reina Victoria, y Teresa, que es por la Madre Teresa de Calcuta. Y yo siempre digo que a veces la gente dice, uy, mirá en qué mujer se puede inspirar, pero no es por, digamos, no es justamente ni Coco por el glamour, sino es por la historia de vida que tiene cada una de estas mujeres. Y cada uno de esos blends están, para mi gusto, bien identificadas ellas. De hecho, fueron fuente de inspiración. Bueno, en el caso siempre, por ahí que es más, para mí emblemático, es el de Teresa, que está hecho a base de un té negro, es el chai de la línea, y como todo chai tiene especies, y bueno, yo es como que así la veo a ella, una mujer simple, por eso es el té negro, no es ni un té azul, ni un té blanco, ni un té verde, sino un té negro, que es, el té negro es el más común, el que se utiliza a diario en cualquier casa, y bueno, y tiene esas especies que le dan como esa dinámica que tenía ella, pero esa humildad del té negro con esa dinámica, y después la línea tiene en ese chai la culminación de escamas de coco, que es lo que te deja dulce el paladar. Y es un poquito lo que era ella, ¿no? Una mujer humilde, llena de energía, con mucha chispa, pero esa dulzura del coco al final. Así que bueno, sí, eso es como para que vean que están representadas. Muy buena tu identificación, ¿no? Porque hablar de la Madre Teresa de Calcuta, alguien que eligió el estilo de vida hacia el otro, olvidándose de sí misma, pero siendo además una mujer fuerte y enérgica, porque con esas convicciones que ella tenía, seguía adelante sin pestañear, por decirlo así, de alguna manera, y teniendo como referente a Dios como su único camino, y los demás eran todos hombres terrenales, nada más. Ahora, cuando vos nombrás las especias, en este caso, que decís que, bueno, tiene esas escamas de coco, ¿qué otras especies se utilizan para darle esa fragancia o esa distinción a cada uno? ¿Y cómo haces la combinación? Porque nombraste, por ejemplo, azul, blanco, negro, verde. ¿Cuál es la textura? Todos los té salen de la misma planta, que es la Camellia sinensis. La diferencia va a estar en la cosecha y el proceso posterior a la cosecha. Por ejemplo, en el caso de un té blanco, lo que se va a cosechar son los primeros brotes. En el caso del té verde se cosechan las primeras hojas y tienen un proceso que es de fijación para evitar que se produzca una oxidación. La oxidación, siempre yo este ejemplo para que la gente lo entienda bien, ¿vieron cuando se pela una papa o una manzana? Que pasado un tiempo se pone ese color oxidado. Bueno, pasaría más o menos lo mismo. Entonces, para evitar eso, en el caso del té verde, se produce un proceso que se llama fijación. No se llega a la oxidación. Por eso los colores de los licores, o sea, del líquido, cuando nosotros hacemos el té, nosotros le decimos licor. Esos licores van a ser distintos en un té blanco, en un té verde y en un té, obviamente, negro o azul, ¿sí? En el caso del té negro, que es el que por lo general tomamos, tiene bien como un color óxido. Si tomamos un té verde es muchísimo más claro, y si tomamos un té blanco es casi blanquecina la infusión. Claro, y por ejemplo, la diferencia, viste que a veces dicen, bueno, el té verde es el más sano porque es el más puro, porque es el que te va a dar en ciertas afecciones que vos tenés, ejemplo, circulación y demás, te va a favorecer. De esa, digamos, de esas ideas o de esos conceptos que hay de real o de algo mágicamente ilógico.
No. La realidad es que el té es, además de que es la segunda bebida que más se consume en el mundo, aunque los cordobeses, como digo yo, dicen que es el Fernet, después del agua, la realidad es que después del agua es el té es lo que más se consume. Y el té tiene muchísimas propiedades, cualquiera, porque en realidad todos son de la misma planta, son reguladores de la presión arterial, son reguladores digamos, del aparato digestivo, revitalizan nuestro sistema inmunológico, regulan el colesterol, el azúcar en sangre, todos los té. El tema es que, por ejemplo, de acuerdo a ese proceso del que hablábamos, algunos tienen propiedades, tienen propiedades, ¿cómo lo puedo decir para que toda la gente lo entienda? O sea, al no sufrir algunos procesos, tienen más de lo que sería, de lo que la naturaleza te puede ofrecer. En el caso del té verde, lo que te va a dar es un muy buen energizante. O sea, nosotros decimos que por ahí podemos tomar un té verde a la mañana, nos va a cargar de energía, un té negro, que es energizante pero es relajante a la vez, o sea, relaja pero nos mantiene alerta, lo podemos tomar a la tarde, y un té blanco que es más para sedar o para tranquilizar a la noche antes de irnos a dormir. Pero en sí las propiedades del té están en todos los té. En algunos casos más concentrados, en otros un poquito menos, pero las propiedades están en todos. ¿Y eso tiene que ver con la coloración, por ejemplo? Viste que generalmente cuando haces un té verde es mucho más claro que lo que es un té negro, por supuesto, y ya propiamente lo dice. Ahora, ¿el té blanco queda transparente, digamos? Tiene un color obviamente, pero bueno, no llega ni al color del verdoso, ni obviamente al otro que es totalmente oxidado, el color. Y cuando hablamos de, por ejemplo, esos té, suponte por nombrarte alguno, manzanilla, por ejemplo. No, esos no son té, esas son infusiones, claro, son tisanas, digamos. Manzanilla, boldo. Lo que hacemos a veces nosotros cuando blendeamos, por ejemplo en el caso del coco, tiene una base, porque vos tenés los té puros que van a ser el té sin nada. Correcto. O sea, puede ser negro, verde, rojo, amarillo, blanco. Y después vas a tener los blend. El blend es que a un té vos le vas a agregar algo, ¿sí? Ok. En el caso de, por ejemplo, de la línea Mujeres que Inspiran, el coco es un té a base de té blanco, un blend a base de té blanco, y es herbal, porque vos vas a tener junto con ese té cedrón, melisa, cáscaras de pomelo y pétalos de rosa, ¿sí? Pero como el ingrediente que más predomina, además del té, son las hierbas, porque es cedrón y melisa, se dice que es un blend de tipo herbal. Si fuese, por ejemplo, como el Sofía, que es a base de té negro y tiene manzana, tiene arándanos, tiene canela y pétalos de rosa, ese es un blend de tipo frutal, porque además del té, lo que más predomina son frutas. Increíble, qué cosa más lindo. Y entonces ahí cuando vos haces esa mezcla es cuando vos le decís que le agregas las especias para llegar a un determinado sabor. Tal cual, así es. Ahora, debe ser muy difícil poder hacer esa amalgama de elección donde vas a armar ese té, ¿no? Sí, en realidad es... ayer justamente lo hablábamos con otras colegas, ¿no? Que son sommelier. No todas las sommelier pueden, o sea, todo el mundo puede blendear, porque todo el mundo puede mezclar cosas, honestamente. Claro. Pero es como pintar un cuadro, o sea, hay gente que le nace y bueno, y al margen de que haya estudiado, es como que tiene esa musa inspiradora y pinta un cuadro. Y otra gente por ahí se tiene que dedicar a vender el cuadro, ¿me entendés? No sé si estoy clara. Porque sí, a cada cual su pan.
Claro, porque es como que todo el mundo quiere hacer lo mismo y no es tan así. O sea, No, por supuesto. Yo digo en cuanto al especialista, ¿no? Al especialista cuando tiene, por ejemplo, en tu caso, cuando vos hiciste la elección de los nombres y qué tinte le ibas a dar en cuanto a las especias. Entonces, ahí esa elección que es muy importante, pero que tiene una amplia variedad, ¿no? sí, es que es difícil porque vos tenés que utilizar, yo juro por Dios que no sabría cómo explicarlo, lo que yo hago. Claro, porque es un misterio, o sea, digo, ¿cómo hiciste para armar Sofía, Teresa y todos estos, no? Bueno, eso creo que es parte o sea, de algo que viene de adentro mío, pero bueno, al margen de eso, obviamente que me preparé. Claro. Pero bueno, es como que yo hago una comunión entre la idea, yo por ejemplo creé primero ¿no? La idea y el sabor, digamos la propiedad química que tiene cada uno de estos, supongo que debe tener algo que ver, no sé, son consultas que hago, ¿no? Sí, y también que todos los sabores se respeten, que ninguno pase a otro y que ninguno primordialmente no tape el sabor del té. Uh-huh. Porque si vos por ejemplo, en el caso del Teresa, que tiene clavo de olor, o jengibre, que son invasivos los olores, sí. Vos te pasás de la cantidad que tiene que estar y se pierde el gusto del té, o sea, vas a tener una rica infusión de jengibre, pero no es la idea. Sí, totalmente. ¿Cuál es la forma correcta? Y es la última que te hago y lo vamos a dejar para las próximas otros nuevos encuentros. Digo, ¿cuál es la forma correcta de prepararlo al té? Bueno, eso es de acuerdo al tipo de té. Yo siempre destaco que en el caso de los té verdes o blancos, respetar el tiempo, la calidad del agua y el tiempo de infusión, o sea, el tiempo en contacto del agua con la hebra. En el caso de un té blanco o un té verde, yo no superaría los 4 minutos del tiempo de contacto y no me pasaría más de unos 85 grados de temperatura. Uh-huh. Y en el caso de un azul o un negro, lo podemos estirar a unos 5 minutos en contacto del agua con la hebra y podemos llegar a los 90 grados sin problema. Uh-huh. Bueno, 90 grados, o sea, depende también de la fuerza con la que uno quiere tener esa infusión, ¿no? O sea, habrá quienes lo tomen un poquitito más suave o es que la cantidad que se le pone, por ejemplo. No, sí, obvio, la cantidad que se le pone es un detalle. O sea, si vos te pasás en cantidad, te va a quedar un té muy fuerte. Pero ¿cuál si sería te la cantidad adecuada, por ejemplo? Siempre que calculen para una taza de té, sí. Son 2 cucharadas de té. ¿Cuántas, perdón? 2 cucharadas de té de hebras. Ok, bien, para que sea una taza abundante y que tenga un muy buen bouquet, digamos. Sí, pero no te podés pasar del tiempo de infusión, o sea, no podés pasar de esos 5 minutos del contacto de la hebra en el agua, porque después te va a quedar un té muy amargo, como yo siempre digo, como si mordieses las semillitas de la uva. Ajá. Que te queda como horrible. Bueno. Así empieza a pasar con el té. Si no, probá, dejá un saquito o la hebra un tiempo más en la taza y tomalo y vas a ver que es muy fuerte. Claro. Y si la temperatura es muy, muy elevada, es muy probable que se queme la hebra y también tenga un gusto fuerte. Por eso es que lo importante para tomarse un buen té a veces no es tanto la vajilla ni tener el relojito de arena, sino tener, bueno, con el celular, mirar el tiempo, la calidad del agua y la temperatura y el tiempo que dejamos la hebra en contacto con el agua. Ay, buenísimo, qué hermoso consejo para tomar un muy buen té excelentemente preparado. Me encantó. María de los Ángeles, un placer haberte tenido aquí en el programa. Agradecerte muchísimo y por supuesto que lo que nosotros en determinado momento cuando nos encontramos la primera vez dijimos hacer
una degustación en vivo en el programa. Pero bueno, no se dio. Sin embargo, aceptaste divinamente para hacerlo de esta manera, lo cual agradezco mucho. Y nos queda el compromiso a futuro para poder llevar adelante un encuentro de esa manera, donde vamos a degustar en vivo y todos ustedes que están del otro lado van a poder verlo. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por invitarme, ¿eh? Un cariño. No, igualmente, gracias por haber estado aquí presente. Muchísimas gracias. Y bueno, me despido en este bloque de ustedes, habiendo tenido un encuentro con María de los Ángeles Choza, esta sommelier de té que nos enseñó muchísimo, primero sobre la historia del té, una especie de ceremonia como para poder degustarlo y disfrutarlo en una forma correcta. Así que nos vamos a un pequeño cortecito, enseguida volvemos con más Culturarte.